Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Ya estamos en el capítulo 12 de la cuarta temporada. Esto realmente va volando. Es un tema, como nos hemos divertido con todo este tipo de cosas y que al fin y al cabo cada uno de los episodios termina aplicándose en nuestro día a día. Seguramente en la siguiente semana o tenemos que hablar con alguien y le podemos dar como referencia todos los episodios que vamos teniendo. Entonces me parece genial poder entregar estas herramientas. Les hemos dicho a ustedes muchas veces que para nosotros lo más trascendental es poder utilizar lo que Dios nos ha entregado para poder impactar la vida de los demás. Y ojalá que a través de uno de nuestros videos alguna persona pueda enrutar su camino y encontrar su vida alineada hacia lo que Jesús quiere. Eso es nuestra meta y es lo que más nosotros queremos. Ahora, ustedes han visto el nombre ya del episodio y no es que vayamos a tratar el episodio en inglés, pero vamos a retomar una película sobre la cual hicimos en su momento, en su temporada, un episodio que se llamó Sueños en el congelador. Esta película es muy chistoso porque cuando fuimos a Disney, cuando empezamos todo este tema de lo de Wish Journeys y etcétera, no era uno de nuestros top en Disney. O sea, o si lo fue para ti alguna vez Frozen, una película que tú dijeras, no, mejor dicho, me la quiero repetir. No, y de hecho no lo es. O sea, no es una película que te diga, tengo que volverla a ver, me fascina, me encanta. No, no lo es. Vamos a hablar en dos episodios sobre este tema, entonces sepa usted que no solamente vamos a hablar en esta semana, sino en la semana entrante también, porque para nosotros es importante dividir este tema en dos cosas. La primera cosa es Let Him Go y la segunda es Let It Go. Vamos a utilizar este inglés y vamos a hacer una pequeña explicación sobre ello, porque una cosa es déjalo a él ir y otra cosa es deja ir eso. Y hoy vamos a hablar de la primera parte. Hoy vamos a hablar de déjalo ir. Vamos a entender que hay personas en nuestra vida que necesitan salir, así sea para volver en un futuro, pero necesitan salir. O también necesitamos cerrar ciclos frente a personas que ya se fueron y no vamos a recuperar nunca. Y eso es muy trascendental hablarlo porque eso puede frenar nuestra vida y nuestro propósito. Creo que esta primera parte de lo que tiene que ver con personas, porque la segunda parte vamos a hablarlo sobre lo que son fortalezas mentales, pero esta primera parte es trascendental porque muchas veces, y no sé tú qué opinas sobre eso, pero muchas veces encontramos personas que dicen, es que lo que pasa es que yo tenía un súper trabajo hace 80 años y cuando lo perdí ya nunca más volví a ser la misma persona. Yo, ahí, y puede sonar chistoso, pero hay mamás que dicen, es que a mí me caía el man con plata y preciso yo escogía el vaciado. Ujú. Usted hubiese sido no sé qué, le dicen a sus hijos, usted hubiese sido no sé qué si yo hubiese escogido al otro, pero es que preciso escogía a su papá. Cosas que nunca han superado y nunca han avanzado en ella, puede llegar a ser una traba para su futuro, ¿no? Sí, es verdad. Sí, esos comentarios uno los escucha mucho, pero no solamente en ese nivel, sino sobre las decisiones que ya se tomaron en algún momento. Uno escucha el comentario como si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera tomado mejores decisiones, si no me hubiera metido con tal persona, o si me hubiera casado bien, o si hubiera elegido mejor, si me hubiera tomado el tiempo de escoger correctamente. Bueno, tantas cosas que uno dice, ¿por qué no las hice de otra manera? Pero a la vuelta, quien decidió sobre ese futuro, sobre esa relación, pues fue uno. O sea, nadie más, a nadie le obligaron a noviarse con X, bueno, exceptuando algunos casos que por cultura sí sucede, pero en la gran mayoría de personas no sucede que nos obliguen a casarnos o a estar con alguien. Eso es de una decisión propia, así usted haya visto lo que haya visto durante el noviazgo y usted aceptó eso, pues ya ni modos, usted lo aceptó, aun cuando las alertas estaban. Muchas veces en nuestra vida, las personas cuando salen de ella es un cúmulo de cosas.
No siempre la salida de una persona de la vida de uno se da porque mágicamente ocurrió algo que les causó la terminación. Muchas veces se han dado anuncios durante el camino y relación con esa persona que te llevaron a tener alertas sobre la situación y que esas alertas muchas veces no las escuchamos, no las vimos, pero nos damos palo cuando se causan, cuando se generan y cuando ya la persona sale. No siempre las personas salen de nuestra vida porque ellas quieren salir, muchas veces nos toca sacar personas de nuestra vida. Y es fácil sacar personas de nuestra vida. No, no es fácil. Pues si hay algún tipo de cariño, Claro, algo, o yo no sea, te estoy hablando de los conejitos ahorita de 12 13 años que tienen novio, duran dos meses y se termina la relación y a los 8 días ya tienen nuevo novio y se termina la relación a los 15. No, o sea, no, yo me refiero a relaciones sin impacto trascendental, me refiero a temas que realmente impacten nuestra vida en tal medida en la que a veces nos hacen entender que no hay un futuro. Y esto va muy conectado, si usted de pronto no lo ha escuchado, esto va muy conectado con nuestro episodio de Cazando Fantasmas, porque eso habla ya sobre temas, digamos, hacia el pasado, sobre decisiones que has tomado hacia el pasado, pero también estaría muy conectado, si usted no lo ha escuchado, se lo recomendamos que lo escuche. Pero entonces, vuelvo y te digo lo mismo, o sea, es fácil en este tipo de relaciones que tienen un impacto en nuestra vida terminarlas, bien sea porque la persona se fue o porque yo tuve que dejarla ir. no, ush, no creo que sea fácil igual decir adiós, más si hubo un cariño o esto, o incluso las personas que dan por terminado una relación de pronto donde ya estaban para casarse, ya habían pagado todo y finalmente deciden que no es el lugar indicado, pues no es fácil, ¿no? No es fácil Hemos porque conocido casos así, ¿no? Hemos sí. escuchado chismes así. Perdón que le diga así, pero sí Pero son no chismes. es algo, o sea, no es algo fácil de afrontar, pero así hay otro tipo de cosas que simplemente tú las dejas ir, pero depende también de tu nivel de madurez. O sea, si eres una persona que posiblemente tiene faltantes o cierto apego a las personas, a la validación y demás, obviamente te va a ser muy difícil terminar relaciones así tú sepas que no te convienen. Pero hay gente que de pronto tiene una madurez o una madurez emocional, inteligencia emocional que le es mucho más fácil entender y reconocer cuando algo no le conviene o cuando no son personas que simplemente son afín contigo y tienes que dar un paso al costado. Siempre que se termina una relación es para que nunca más se vuelvan a ver. Porque Mm. eso es importante saberlo, eso es importante saberlo. O vuelvan a tener una relación, porque es que a veces el miedo de una persona al terminar una relación, si bien lo estamos enfocando o se puede estar entendiendo que se enfoca hacia el lado emocional, no tiene que ser netamente el tema emocional. Son amistades, son negocios, etcétera. Pero siempre el miedo a terminar una relación es pensar, ¿será que nunca lo voy a volver a ver o nunca voy a volver a encontrar a una persona así? Pero tú crees que siempre que se termina una relación, nunca se puede terminar volviendo. No, no puedo decir eso porque también hemos conocido o hay muchos casos donde posiblemente las personas no estaban en el tiempo correcto, digámoslo así. Acá hay un ejemplo. Sí, no estaban en el tiempo correcto, pero tenía que pasar un lapso o de adquirir una madurez, bueno, diferentes situaciones para poder volver a reencontrarse. O incluso hemos visto parejas que se divorcian y vuelven Sí, después, sí, y sí. vuelven y se casan y todo el cuento, y se tomaron un periodo vacacional. Pasa, o sea, esas situaciones sí pasan y se dan, pero no digo que es la normalidad, pues porque a veces hay gente que simplemente dice, pues no fue y ya, y termina y corta vínculos en ese momento. Yo quiero traer a colación, lo hablamos en el episodio anterior, pero quiero traer a colación porque es que lo bonito de todo hablar de pasajes bíblicos es entender que un mismo pasaje puede servir para muchas cosas. Y me parece genial porque dependiendo de la situación en la que tú estás viviendo, hay circunstancias que pueden afrontarse de un mismo pasaje en diferentes consejos. Y, por ejemplo, quiero que volvamos a hablar del tema de la negación de Pedro con Jesús. O sea, estamos hablando de un man sobre el cual Jesús dijo, sobre tu declaración de que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. O sea, fue una declaración poderosa sobre la cual se puede llegar a Ujú. construir el reino de Dios.
un man que estaba ahí todo el tiempo, un sanguíneo característica como lo soy yo, que muchas veces habla de más, no sabe callar, es imprudente, etcétera, pero también enamorado de lo que era seguir a Jesús. Una buena relación. Pero en el momento en el que se da la negación, Pedro rompe relación. Y al romper relación, se vuelve a traer lo que yo les explicaba el episodio anterior, donde es bonito ver que se establece cuando hablan que iban los discípulos y Pedro, cómo separan a Pedro de forma clara, porque es que en la Biblia nada está escrito como porque sí, al decir iban los discípulos y Pedro, estaban diciendo que Pedro no sentía esa calidad de discípulo, había roto esa relación con su maestro, entonces ahí hay una separación. Mi pregunta hacia ti es, entonces, ¿cuál es la finalidad de una separación? ¿Cuál es la finalidad de una separación? Estar viendo todo el tiempo en el retrovisor si esa persona vuelve, quedarme estático para ver si esa persona vuelve. ¿Cuál es la finalidad realmente de una separación? Porque es que puede ser cruel lo que estoy diciendo, pero es que una separación no es un esperar a ver si la persona quiere volver, porque tú realmente no te estás separando, no te estás desligando de nadie. Lo que estás haciendo en ese momento es quedándote en el punto de origen del fracaso. Cuando tuviste que separarte de una persona, ¿estabas entendiendo o esa persona entendió que en ese punto de origen estaban fracasando? Pero si tú te quedas ahí esperando que la otra persona vuelva, simplemente estás diciéndole a esa persona, vuelve al mismo fracaso por el cual nos separamos. Entonces mi pregunta para ti es, entonces, ¿cuál es la finalidad de una separación? ¿Qué es lo que realmente se está buscando con una separación? Y si en un futuro quisieras aguardar la esperanza de que esa persona vuelva, ¿tengo que esperarla en el mismo lugar donde nos quedamos cuando nos separamos? No, pues es que igual hay diferentes tipos de separación y digamos que no te puedo decir ni asegurar qué propósito tiene alguna circunstancia, porque eso es algo de manera muy personal, el motivo, la circunstancia del por qué a cierta persona le Eso que sucede dijiste algo. me gusta, pero entonces, digamos, te reenfoco la pregunta porque tienes toda la razón. ¿Qué propósito personal tiene entonces una separación? No con la otra persona, pero de manera personal, ¿qué propósito tiene una separación? Porque no puede ser que yo me separe de la gente para quedarme estático. No, pues de la gente no, o sea, si te separas de alguna amistad, de algún noviazgo que no te conviene, pues estamos hablando de algo que simplemente no era para tu vida o no estaba aportando o no era afín contigo y simplemente digamos que estaba generando un poco de caos. Eso es así, pero ya cuando tú lo llevas a un aspecto de matrimonio y demás, digamos que la situación cambia porque hay un aspecto, es diferente el romper ese tipo de lazo a romper un lazo de una amistad o de un noviazgo donde finalmente pues era un noviazgo, Claro. pero ya cuando tú estás hablando de un matrimonio, pues es algo diferente, que obviamente hay que entender por qué se está dando y el propósito, pero pues eso simplemente lo puede encontrar la misma persona, porque cada persona vive de manera diferente ese tipo de duelo o ese tipo de separación, porque siento que es un poco más delicado a nivel emocional, es un divorcio. Una separación de matrimonio, a eso me refiero. Pero pues cuando es un noviazgo de pronto largo y demás, o tenían planes, sí, claro, va a doler. Pero digamos que siento que es más llevadero, pero no es fácil, pero es llevadero. Al igual que una amistad, sí, si te traicionó, si esto, si lo uno, lo otro. Esto también de una u otra forma te forma en muchos aspectos a saber qué no vuelves a repetir y qué no vuelves a hacer. En el episodio de la primera temporada de Celestialmente Francos, cuando hablamos, basándonos en la película de Guardianes de la Galaxia, en Los Tóxicos de la Galaxia, que hablamos sobre el tema de relaciones, precisamente nosotros hablamos sobre lo que es tener un noviazgo real. Cómo en la amistad conoces una persona y un noviazgo te está preparando para un matrimonio. Esa es la función de un noviazgo. Un noviazgo tú no lo tienes como por probar. Y lo digo físico y emocional. Tú no lo tienes por probar, tú lo tienes por preparar ese matrimonio porque ya conociste a la persona en la amistad. Ahora, entonces la finalidad realmente de una separación es llenar ese espacio con crecimiento individual.
con avance personal, vuelvo y te digo lo mismo, con que la persona no me encuentre. O sea, no es de esperar a que vuelva y a ver cómo me va a encontrar, porque creo que ese es uno de las principales o de los principales motivos por los cuales tú no avanzas en la vida, es esperar a que, o el afán de ser mejor para que cuando vuelva y recapacite me encuentre diferente y quiera volver a estar conmigo. O sea, creo que ahí se pierde por completo la visión del por qué. O sea, si alguien se quiere ir de mi lado, pues ok, se fue, pero yo tengo que trabajar en mí por mí mismo, porque, o sea, por amor propio, porque quiero ser mejor, porque quiero tal vez volver a recuperar ciertos aspectos de mi vida que abandoné por una persona. Pero no es voy a ir a esto, voy a empezar a ser diferente, voy a hacer para que cuando me vea otra vez diga, ay, cambió esta Claro, persona, porque pues realmente estás haciendo otra vez lo mismo por alguien más que a la vuelta esta persona no le va a importar o si llega y aparece y tú has cambiado algo, decir, ay, qué pereza, usted era más chévere antes, claro, puede claro. llegar a pasar. Entonces tú vuelves al mismo punto de partida. Acá realmente es no cambiar y no hacer las cosas diferentes esperando que el otro cambie de decisión. Total. Y es que muchas veces, perdónenme, les hago este ejemplo. Si usted me está escuchando en Spotify, espero podérselo graficar con las palabras de la mejor forma. Pero si usted está en un punto en el cual se ha dado una ruptura de la relación, muchas veces la persona va a coger para otro lado. No siempre la persona va a empezar a avanzar hacia el norte. Y cuando usted ve ese punto, usted tiene que empezar a avanzar hacia el norte, crecer en sí mismo, avanzar como persona, cuáles son mis sueños, cuáles son mis metas, tengo que reencontrarme y entender cuál es mi identidad, cuál es mi propósito. Para eso muchas veces les hemos mencionado ese capítulo de Soy un mapache que lo hemos dado acá varias veces. Eh, y al usted estar avanzando, si esa persona también avanza por aparte, en algún punto se van a volver a encontrar. Pero dése cuenta que si esa persona cogió para otro lado, quiere vivir otras cosas, otra vida, y usted empieza a avanzar, para esa persona cada vez va a ser más difícil volverse a encontrar con usted, porque tiene que no solamente devolverse al punto de partida, sino volver a subir. Hay personas que cometen errores, sí, y se van por otro lado, pero terminan unificando el triángulo, porque terminan retomando su vida y volviendo a crecer y encontrándose contigo en algún momento. ¿La cuestión cuál es? La cuestión es que independiente de cómo sea, la persona no te encuentra en ese punto de partida, en ese punto cero, porque al volver a ese punto cero, si es que esa persona llega a volver, a los 8 días, 15 días, ya va a estar diciendo que mamera volví a lo mismo. Tú avanzas asumiendo que la persona se fue. Tú avanzas asumiendo que la persona no va a volver. Porque si en algún momento esa persona vuelve, tendrá que encontrarse contigo y terminar el triángulo. O si ambos están avanzando por el mismo camino, en algún punto se encontrarán. Pero lo que no puedo hacer, como tú lo decías ahorita, es ni quedarme estático, ni empezar a avanzar con el retrovisor todo el tiempo esperando a ver dónde llega esa persona. Porque al volvernos dependientes de esa persona, vamos a estar afectando nuestro futuro todo el tiempo, porque vamos a estarlo viviendo en función de él o de ella. Ujú, Eso aplica perfectamente, como tú lo hablaste, para matrimonio, pero también para amistades. Hay amistades que lo hablábamos en ese episodio de los tóxicos de la galaxia, precisamente me acordé. Hay amistades que precisamente se vuelven amistades tóxicas. Amistades, tienes que hacer esto, decir esto de esta forma, hacerlo, y si no lo haces, no eres mi amigo y vete al carajo. Y eso no es positivo. Eso no es positivo porque realmente te lleva a entender que muchas personas quieren copias de sí mismas y no son capaces de asumir que ser amigo es ser diferente y decir diferente las cosas. Cuando nosotros vemos los discípulos de Jesús, nos damos cuenta que todos tenían un perfil diferente, pero se encontraban en un solo punto y eran cumplir el propósito que Dios tenía para cada uno de ellos y la misión que Dios les dio. ujú. Asimismo, van a ser los amigos que nosotros tengamos alrededor. No cometamos el error de pensar que las personas que nos rodean tienen que ser iguales a nosotros. Tienen que compartir lo básico en lo que nosotros creemos y respetar lo que nosotros somos, pero no ser iguales. Es normal que las personas no sean iguales a nosotros. Pero si esas personas están rivalizando con lo que tú crees, con lo que tú eres, o están haciendo que tú separes lo que tú de verdad eres, tienen que separarse. Y si en algún momento hacemos la misma gráfica, tú empiezas y continúas por el norte, si en algún momento ellos crecen, llegarán y se encontrarán contigo y formarán el triángulo.
Si no, pues se perderán en la distancia. Tristemente, todos hemos experimentado cosas así. Y yo no les estoy diciendo que he dejado personas en el pasado que eran malas personas. No, simplemente no eran personas que compartían mi visión de la vida. Y al no compartirlas, pues era mejor que ellos continuaran con su camino y uno continuar con el de uno. Ahora, vamos a irnos a un tema, digamos, un poco más complejo. Pero antes quiero cerrar el ejemplo que yo les coloqué. Entonces, ¿cuál era el propósito con la negación de Pedro? Porque cantó el gallo y Pedro ya había negado 3 veces a Jesús. Pedro entra en un tema muy grave en su corazón, en su vida y en su meta y en su propósito, porque él dice, bueno, yo le dije, le hice una promesa a casi nadie, sino al Hijo de Dios, que nunca en la vida lo iba a dejar solo, que nunca en la vida lo iba a negar, y ahora cometí el error. Tantear y moverte el piso sobre lo que tú crees que eres, tu identidad, tu propósito, es necesario para saber si es buena tierra en la que se sembró. Y cuando Jesús vuelve a manifestárseles, que es cuando lo que les digo, lo del tema de la barca, échenlo al otro, echen la red al otro lado, la echan, sale una cantidad de peces. Pedro se da cuenta que es Jesús, se tira al agua, nada hasta allá, ta, ta, ta. Vuelve a darse esa conversación entre Jesús y Pedro, donde las 3 veces que Pedro lo negó, Jesús vuelve y le pregunta que si lo ama a Pedro para redimirlo, sino que digamos ya lo que tiene que ver con un tema de traducción de la palabra original. Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, tú sabes que te quiero. Y vuelve y le pregunta, Jesús, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero. Ahí está sanándose, hay un proceso de sanación. Y Jesús se da cuenta que el tema es muy duro para él. Así que la tercera vez ya no le pregunta si Pedro, tú me amas, sino le dice, Pedro, ¿tú me quieres? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y en cada una de esas respuestas que Pedro le da de tú sabes que yo te quiero, Jesús le va diciendo, entonces, cuida a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Lo está empoderando nuevamente para decirle tranquilo. Es normal que vayas a cometer errores, pero necesito a veces ponerte en tu lugar, que es lo que venimos hablando de las relaciones. Necesito ponerte en tu lugar y que te des cuenta que no vas a ser perfecto, Ujú, pero tenemos que avanzar, porque ese es otro tema que yo quiero que hablemos y es, a veces se estancan las relaciones. Las relaciones se estancan. Listo, no se terminaron, no se han acabado, pero hay relaciones estancadas y relaciones estancadas por años. Relaciones donde, no sé, y perdóname que lo diga así porque de pronto alguien puede sentirse salpicado. No estoy hablando de nadie en particular, pero relaciones como, por ejemplo, que tú ya sabes que se ven, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, perfecto. Ah, bueno, algo raro, no, nada raro, se acabó, eso fue toda la conversación. Nada, nada trascendente, nada profundo durante años. Eso puede llegar a pasar en noviazgos, eso puede llegar a pasar en relaciones laborales, eso puede llegar a pasar en matrimonios. Hay relaciones estancadas y el agua tiene que moverse, porque no siempre tenemos que esperar hasta terminar una relación para poder mover las aguas y sanar las relaciones. Y en este caso, Jesús tuvo que mover las aguas con Pedro, porque sí, ha sido espectacular y has hecho milagros y yo te di poder y tú llevaste el mensaje y todo, pero tienes que ir al otro nivel, porque yo ya me voy y les voy a mandar el Espíritu Santo. Pero si ustedes no tienen los cimientos lo suficientemente fuertes, con un remesón grande, no van a crecer. Y lo mismo tiene que pasar con las relaciones, ¿o no? ujú. Sí, es verdad. Hay relaciones que siguen o que están estancadas tal vez de años, o que tal vez le da miedo dar el primer paso y decir no, Súper. no más, no me siento cómodo, o incluso no me siento cómodo, no, sino hay relaciones tal vez un poco más graves donde existe algún tipo de abuso, de maltrato, Sí. donde realmente se permanece ahí, pero sabes que no es el lugar indicado porque pues no es, el amor no es maltrato, ¿sí? Ajá. Entonces también que por los hijos, que por el uno, que por el otro, entonces la persona aguanta el maltrato o el abuso. Entonces digamos que tomar la decisión nunca es fácil,
Nunca va a ser fácil, por eso decimos que hay diferentes escenarios. O sea, estamos hablando de unos escenarios donde hay situaciones que lo ameritan y que tú dices, es verdad, pero también hablamos de relaciones posiblemente donde no son recíprocas, porque también pasa, digamos, en temas de noviazgos donde solo es una persona la que pedalea y pedalea y pedalea y da y da y da y la otra persona es estática. O sea, no da, no hace absolutamente nada por mejorar o por cambiar o por avanzar en la relación. Entonces, pues hay personas que simplemente no es que sean malas, sino no es que sean para ti. Y aquí aquí vale la pena traer a colación el deporte que tanto estamos disfrutando últimamente, más tú ahorita con la victoria de Hamilton, y es precisamente el automovilismo. Si las cuatro llantas no están funcionando, el carro se va. Es así de sencillo. Si tienes una pinchadura en alguna de las llantas, por más que las otras tres estén funcionando, se va a descarrilar el carro y muy seguramente vas a terminar retirando el carro. Y esto pasa, lo que tú estás diciendo. Por más que una persona esté pedaleando y diga, no, es que yo soy el que voy a hacer todo, es que yo soy el que va a marcar la pauta, si la relación no se está trabajando entre los dos, se van a ir. Voy a hacer un ejemplo, ya que traes a colación lo del automovilismo. Es lo mismo que Checo y Verstappen. Es exactamente igual. Ahora tengo que venir a sufrir también en el podcast, hombre. Es exactamente igual. O sea, el otro puede pedalear y ganar. Pero si el otro No no, está no haciendo está puntos. haciendo, pues finalmente son un equipo que a la vuelta se van a ir deteriorando por más de que el uno solo sea el que Claro, gane. porque por más que Max esté sumando puntos en el campeonato individual, en el campeonato de constructores, Red Bull se está quedando porque Checo no está sumando puntos. Pues sí, sí. Tú lo trajiste. Gracias por el indirectazo simplemente para recordarme la situación. Pero bueno, hay un tema que veo que se nos quedó pendiente y será de pronto la apertura del siguiente episodio. Y es un tema que hay que tocar, el tema de la muerte. El tema de la muerte. Es importante hablar sobre el tema de la muerte. Es importante hablar cómo hay que dejar ir en el tema de la muerte. Pero eso lo hablaremos en nuestro próximo episodio. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Nos vemos en 8 días. Nos escuchamos en 8 días con un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Cuídense mucho. Chao.